Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro segundo webinar del año titulado Protección Radiológica en el IAN R1, Seguridad Nuclear, Seguridad en el Reactor Nuclear de Colombia, a cargo de Nicolás Guarín, a quien agradecemos por su excelente disposición para acompañarnos en esta tarde. Este webinar hace parte de una iniciativa de CiberSAS para conectar a profesionales del sector con las personas interesadas en aprender más sobre protección radiológica y en este caso sobre seguridad nuclear. Mi nombre es Carlos Andrés Cabrera Naya, soy líder de la línea de elementos de protección radiológica y de oferta académica en la empresa CiberSAS, empresa que ofrece servicios diversos o integrales en la parte de protección radiológica a nivel nacional e internacional. Los invito a conocer más en nuestra página web que dejaré en el chat. Antes de iniciar, algunos anuncios importantes. Esta sesión está siendo grabada y el enlace quedará disponible para que puedan verlo en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora o menos, incluyendo el espacio de preguntas que se hará al finalizar la ponencia de Nicolás. Las preguntas deben hacerse a través del chat si se van a realizar durante la presentación y serán respondidas al finalizar la charla por parte de nuestro conferencista. En breve les compartiré el link de asistencia para que por favor lo diligencien con todos sus datos correctos. Esto para poder que ustedes puedan recibir el certificado de participación. Si no les abre directamente, pueden copiarlo y pegarlo en el navegador y ahorita se los coloco en un momento en el chat. Ahora sí, les presento oficialmente a nuestro conferencista. Hoy nos acompaña Nicolás Guarín, él es físico de la Universidad Nacional y magíster en física del Instituto Balseiro en Argentina. Tiene 6 años de experiencia trabajando en el reactor nuclear IAN R1 en los roles de responsable de mantenimiento, oficial de protección radiológica y recientemente en entrenamiento de operador de reactor. Es líder de la línea de investigación en reactores nucleares y aplicaciones neutrónicas en la Dirección de Asuntos Nucleares. Nicolás, es un gusto pues tenerte en esta tarde como expositor de este espacio. Te damos la bienvenida y te cedo la palabra para que inicies tu presentación. Mucha suerte. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Un saludo para todos, en especial a Laura López, que por ahí la veo conectada en el chat. Un saludo especial para ella. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver tres cosas sencillas. Primero quiero hablar en general de cómo funciona un reactor nuclear. Es posible que las personas que nos acompañen hoy no conozcan muy bien el funcionamiento. Entonces voy a explicar cómo funciona el reactor e intentaré hacerlo de la manera más sencilla posible, sin profundizar mucho. Luego hablar como de especificaciones técnicas que tiene nuestro reactor IAN-R1, que es el único reactor que tenemos en Colombia en este momento. Y finalmente, pues, ya el tema principal de la charla, vamos a hablar de protección radiológica en el IAN-R1. Voy a hablar como, bueno, la protección radiológica se puede extender en varios programas, varias actividades que tenemos en el reactor, pero pues voy a hablar como de las principales y bajo que nos regimos principalmente. Listo, entonces empecemos por los reactores nucleares. Voy a devolverme antes de hablar de reactores, a hablar algo muy sencillo, que es el decaimiento radioactivo. Lo que nosotros vemos aquí en la parte izquierda de la pantalla es la cantidad de isótopos que tiene, bueno, que conocemos hasta el momento. Esos isótopos están divididos hacia arriba, se ve están la línea de protones. Entre más protones sabemos que cambiamos de los elementos, y hacia la derecha el aumento es el aumento en neutrones. La línea negra que vemos en el centro es una línea de isótopos estables, es decir,
Ya viéndolo no en 2D, sino en 3D, tenemos esta imagen a la derecha. Si nosotros tenemos un exceso de protones, entonces el núcleo del átomo es inestable y va a tender a decaer hacia la parte que sea más estable. Lo mismo si tiene un exceso de neutrones, va a tender a decaer hacia la parte más estable. Siempre, por eso se llama el valle de estabilidad, porque en el centro, en el fondo, es donde los elementos van a ser más estables. Entonces, o va a ceder la parte de protones o de neutrones, o bueno, si tiene un exceso de energía, también haría otro tipo de decaimiento. Aquí tengo un ejemplo, que es el ejemplo más sencillo, y es con el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y como dije antes, lo que define a un elemento es el número de protones. Eso quiere decir que todos los protones del universo tienen un solo protón. Si ya tiene dos, ya no es hidrógeno, ahora sería helio, ¿no? Entonces el número de protones me dice el elemento que es lo que se llama el número atómico, y el isótopo me lo dice el número de neutrones, que aquí está referenciado con la letra N. Entonces, normalmente el hidrógeno es simplemente el protón y un electrón orbitando. Ese es el hidrógeno normal, pero puede haber isótopos, por ejemplo, acá está con el tritio, que tiene dos neutrones, con un neutrón, se llamará el deuterio, pues digamos, todavía es estable, pero ya cuando tiene dos neutrones, es como si en este valle empezáramos ya a aumentar, porque tiene un solo neutrón, pero ya tiene un exceso de neutrones. Si bien es hidrógeno, este hidrógeno es inestable, entonces debe decaer. ¿Cómo decae? Convirtiendo a uno de sus neutrones en un protón. Para que haya, digamos, una igualdad en ambos lados de la ecuación. Entonces, si aquí tenemos una partícula neutra al lado izquierdo, que es el neutrón, que está de exceso, al lado derecho tenemos un protón positivo, pero también se emite un electrón, que es negativo. Entonces, el protón va a quedarse en el núcleo y el electrón va a salir despedido. Este tipo de decaimiento se llama, por razones históricas, decaimiento beta. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a descubrir los decaimientos radioactivos a principios del siglo XX, no sabían que lo que salía de un núcleo era un electrón. Hasta donde se conocía, el electrón simplemente orbitaba. Entonces llamaron a esta partícula beta. Ya hoy sabemos que esta partícula beta es un electrón. Entonces así mantenemos la igualdad, digamos, en cargas, una carga neutra antes de la ecuación y después, pues, positivo y negativo. Esto también suma una carga neutra. Vemos aquí una pequeña partícula, esta la pongo por completez, pero no voy a dar mucho énfasis porque esto es un neutrino. Este no nos interesa para nada, lo menciono, está simplemente por completez de la ecuación, ¿no? Para los que sepan un poco más, no queden acá como, hey, falta algo. Em, digamos esto porque es importante. En los reactores nucleares, normalmente los reactores nucleares, su moderador o su enfriamiento se hace a través del agua. Como vamos a ver más adelante, lo importante de un reactor nuclear es la producción de neutrones, entonces es posible que los hidrógenos del agua empiecen a capturar neutrones para convertirse en deuterio y convertirse finalmente en tritio. Y este tritio es inestable. ¿Cuál es el ejemplo más claro de de este pequeño decaimiento que nosotros vemos acá? El problema que hubo en Fukushima. En Fukushima, cuando hubo el accidente, 2011, si no estoy mal, que fue por el terremoto y posterior tsunami, eh, empezaron a filtrar el agua, los productos de fisión de las barras de combustible que presentaron fallas o productos que podían estar activados y pudieron filtrar, digamos, en un gran porcentaje, pues todos los elementos radioactivos. Pero ese filtramiento del agua, pues, ¿qué no puedes filtrar del agua? El agua misma.
este hidrógeno sigue siendo, este hidrógeno, o sea, por más de que tenga dos neutrones, sigue siendo hidrógeno. Entonces, sigue siendo agua, H2O, sino que este H ahora tiene dos neutrones y es radioactivo. Ese fue el problema que tenía en Fukushima, porque como no podían filtrar el agua tritiada, empezaron a acumularla en ciertos contenedores gigantes hasta que pues, ya no tenían más capacidad para mantenerlos. Y esta fue la polémica que hubo hace un par de años, si no estoy mal, de que sacaron esta agua, o sea, enviaron esta agua al mar, esta agua tritiada, que hubo polémica porque era material radioactivo que llegaba al mar, pero lo importante ahí es que si bien este elemento es radioactivo, pues la cantidad de agua tritiada que había en los contenedores era muy baja y más enviándola al mar, pues estaba diluida y no presentaba por sus niveles un riesgo, digamos, ya sea para la vida marina o para las personas. Ese como un paréntesis, vamos a continuar con la parte de reactores. Un reactor nuclear normalmente tiene los actínidos, que es el grupo 7 de la tabla periódica, si no estoy mal, ahí es donde vienen los combustibles nucleares. En esa partecita de la tabla tenemos el uranio, el torio y otros elementos importantes como el plutonio. Normalmente los reactores nucleares se hacen con uranio. El uranio se encuentra en la naturaleza en un 99% en un isótopo que es el uranio 238. Ese no sirve para hacer, o sea, tiene una baja probabilidad en ciertas energías para hacer la fisión, que es lo que nos permite hacer y posterior reacción en cadena, que nos permite tener un reactor. El isótopo que necesitamos para hacer este tipo de aplicaciones es el uranio 235, que como digo se encuentra en una muy baja proporción en las minas de uranio, normalmente es menor al 1%. 0,2, 0,8% máximo, no se encuentra mucho. Entonces se hace un proceso para aumentar la cantidad de este uranio. Eso se llama enriquecer el uranio, enriquecer con este isótopo específico del uranio 235, que es el que necesitamos para hacer el combustible nuclear. Supongamos que ya tenemos una buena cantidad de este uranio 235, entonces este uranio es inestable, este isótopo es inestable porque es un elemento pesado. Imagínense, tiene 235 nucleones, es decir, la suma de partículas subatómicas que hay en el núcleo, 92 protones y 143 neutrones. Entonces es bastante grande, bastante inestable. ¿Qué pasa si le agregamos un neutrón más? Este neutrón más no solo hace que ahora tenga más partículas, es decir, es más inestable todavía, sino además parte de la masa de este neutrón cuando es capturado se convierte en energía y entonces esa energía la vemos dentro del núcleo como energía cinética. ¿Qué va a empezar a hacer esto? Va a empezar a vibrar, va a empezar a oscilar, a hacer oscilaciones como si fuera un acordeón. Se desplaza hacia un lado y vuelve, se desplaza hacia un lado y vuelve. En algún momento se desplaza tanto que la fuerza que mantiene unida el núcleo, que es la fuerza nuclear, se debilita porque esa fuerza depende del inverso de la distancia a la 4. Entonces disminuye muy rápidamente cuando estos se empiezan a separar, cuando empieza este movimiento de acordeón. ¿Y qué otra fuerza toma importancia acá? Pues como son protones, entonces está la fuerza de Coulomb, que hace que las cargas positivas se, se repelan. Entonces, se repelen. Entonces, lo que va a pasar acá es que se va a partir el núcleo. Este proceso de ruptura del núcleo es lo que nosotros llamamos fisión. Como viene de un neutrón inicial, entonces es fisión con I, fisión inducida. Tenemos esta fisión, el núcleo se parte normalmente en dos núcleos, digamos, de cierto tamaño importante, que estos se llaman los productos de fisión. Además, se liberan unos neutrones y el exceso de energía
también sale en rayos gamma. Cada una de estas fisiones produce una gran cantidad de energía. En general son 200 megaelectrovoltios de energía. Entonces esa energía se reparte. ¿En qué se reparte? En energía cinética de estos nuevos núcleos que salen disparados, en fotones gamma que salen para hacer, que salen expedidos de esta ruptura y de nuevos neutrones. Entonces, bueno, alguien pensó, si todo esto fue iniciado por un neutrón inicial, ¿qué tal si uno de estos tres neutrones, normalmente salen entre 2 y 3 neutrones de cada fisión? ¿Qué tal si cada uno de estos logra hacer otra nueva fisión? Y así sucesivamente, es decir, produciendo una reacción en cadena. Desafortunadamente, estos descubrimientos se hicieron en los años 30, donde estaba, digamos, muy presente, o sea, fue un periodo entre guerras, casi al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como cada fisión genera energía, la primera aplicación que se pensó fue una bomba, porque si logramos juntar suficientes átomos de uranio 235, mantenerlos confinados, mantenerlos a presión y en un momento específico que nosotros podamos elegir, lanzamos un neutrón, va a romper el uranio, que va a romper más uranio y va a generar una gran cantidad de energía en un corto periodo de tiempo y ahí tenemos una bomba. Una bomba en ese sentido, digamos, técnico es fácil, es simplemente unir una gran cantidad de este uranio y tener una fuente de neutrones cercana para cuando yo quiera iniciar esta reacción descontrolada. Pero si yo mantengo no esta subida exponencial, sino yo mantengo controlada la reacción, ¿cómo sería controlar la reacción? Bueno, ya sé que de cada fisión, entonces me salen, digamos, 3 neutrones. De estos 3 neutrones, uno se escapa, uno es capturado y el otro hace el proceso de fisión. Inicialmente tengo un neutrón, al final de esta primera generación tengo un neutrón también. Obviamente, estoy hablando particularmente de un solo neutrón, pero si nosotros tenemos una fuente de neutrones, tenemos una cantidad ya de 10 a la 5, a la 8, bueno, dependiendo de la fuente de neutrones que tengamos, de neutrones que entra, y ahí decido yo cuántas fisiones tengo al final. Entonces, esta es una primera generación que lo que haría si yo quiero controlar estas reacciones cadena es que la cantidad de neutrones producidos en los primeros choques sea igual en el segundo y sea igual en el tercero y mantenga constante el número de fisiones y por lo tanto el número de neutrones. Yo controlo la reacción en cadena. Entonces, finalmente, ¿qué es un reactor nuclear? Un reactor nuclear es una máquina que produce unas reacciones en cadena controladas, ¿sí? ¿Qué productos tenemos entonces nosotros de cada una de estas? Tenemos los neutrones que se generan en cada fisión y la energía que se genera. Tenemos 2 productos, cada uno me da una aplicación distinta. Aquí una breve explicación. Listo. ¿Cómo hacemos nosotros para capturar este exceso de neutrones? Nosotros tenemos unas barras que se llaman barras de control. Normalmente estas barras están hechas de un material que tiene una alta probabilidad de capturar neutrones. Entonces, cuando las barras de control están insertadas en un reactor, no hay reacción en cadena. Si yo quiero aumentar las reacciones en cadena, entonces elevo las barras de control, ¿sí? Entonces aquí hay un esquemita de eso. En las barras verdes son lo que yo defino las barras de control. Normalmente están hechas de materiales, por ejemplo, el boro. El boro tiene una alta sección eficaz, o sea, una alta probabilidad de captura de neutrones. Si las barras están ingresadas, el reactor está apagado. Si yo quiero encender el reactor, acerco una fuente de neutrones, ¿sí? Esa que me da mi
mi primera fisión, mi primera reacción en cadena, o sea, que la que inicia el efecto dominó, y luego, porque eso no basta, elevo las barras de control. Entonces, un reactor nuclear es controlado con el manejo de las barras de control. En caso de que un parámetro no esté bien, hay un SCRAM. SCRAM es un parado de emergencias en las cuales las barras de control caen para apagar el reactor. ¿Qué más elementos tiene un reactor? Está su blindaje, ¿sí? Para proteger a las personas que operan el reactor. Está el refrigerante, que es lo que les decía, normalmente es de agua, mantiene frío, digamos, la estructura en la que está el núcleo. Y el agua no solo sirve de refrigerante, también sirve de moderador. Voy a explicar eso un poquito. Cuando salen los neutrones de esta fisión, lo que les decía, la energía se reparte entre los productos de fisión y energía también, bueno, rayos gamma que salen y la energía cinética de estos neutrones salen demasiado rápido. Y estos neutrones salen tan rápido que cuando encuentran otro uranio no hacen fisión, sino rebotan, porque un neutrón sería como un ping-pong. Cuando choca con un uranio, con un núcleo de uranio, es como si chocara con una bola de bolos. Ni siquiera pierde energía ni nada, golpea y sale disparado. Entonces nosotros necesitamos bajar esta cantidad de energía que tiene el neutrón como para que vaya lento y pida permiso para entrar al núcleo del uranio, digámoslo así. Eso se conoce como la moderación del neutrón. Nosotros moderamos el neutrón con agua, entonces el agua no solo es refrigerante, sino también moderador. Nosotros en el reactor IANR1 tenemos una tercera aplicación para el agua, es también blindaje. Las personas que han tenido la oportunidad o que quieren conocer el reactor, uno puede entrar hasta el reactor e ir a la boca de piscina y asomarse. No importa que haya todavía productos de fisión en las barras de operaciones pasadas y que eso esté generando radiación. El agua también funciona como blindaje, entonces esa es la tercera aplicación que tiene el agua en nuestro reactor. Listo, partes del reactor, el blindaje, el agua, que es nuestro moderador y refrigerante, el combustible nuclear, que es el isótopo de 235 del uranio, y las barras de control. El manejo de las barras de control es la que nos permite controlarlo. Hay dos tipos de reactores nucleares. Recuerdan que les decía que cada fisión produce dos cosas. Produce por un lado energía y por otro lado neutrones. En los reactores de investigación usamos los neutrones. Esa nube de neutrones nos permite hacer aplicaciones. Cuando usamos es la energía que se produce, ¿sí? Ese calentamiento del agua, estamos hablando de reactores de potencia, es decir, reactores que producen electricidad y se unen a la red eléctrica del país. En Colombia solo tenemos un reactor y es de investigación. Entonces no hay ningún reactor unido a la red eléctrica de nuestro país. Listo. Esa es la explicación de cómo funciona un reactor nuclear. Ahora vamos a ver las especificaciones de nuestro querido reactor IANR1 y pasamos ya a la parte de protección radiológica. Entonces, ¿dónde está ubicado el reactor? El reactor está en Bogotá, específicamente en la 26, para los que viven en Bogotá, en la calle 26 con carrera 50. Los que no conocen Bogotá, esta calle 26 es la misma que se conoce como la Avenida El Dorado y es la misma donde está el Aeropuerto Internacional El Dorado. Es decir, que si viajan a Bogotá, más o menos estamos a 2 kilómetros, tal vez más, 3 kilómetros del aeropuerto. El reactor está al lado de la Universidad Nacional de Colombia. En estos días se hizo la pregunta de por qué se eligió esa posición tan central en Bogotá del reactor, ¿no? Generalmente los reactores nucleares tienden a estar
pues en las zonas, digamos, fronterizas de las ciudades o incluso fuera de ciudades, en pueblos específicos. Aquí lo tenemos en la capital del país y en el centro, básicamente la 26, el centro de Bogotá. Miren que está aquí arriba, que es el barrio Santa Fe, que está el museo, bueno, el Museo Nacional está allá por la 45. Entonces, ¿por qué se eligió esta parte específica? Bueno, y hay dos razones. Primera, la cercanía con la Universidad Nacional. Al ser un reactor de investigación, un reactor de baja potencia, siempre se pensó en hacer convenios con la universidad para que fueran los mismos investigadores o estudiantes de la universidad que pudieran hacer sus prácticas en el reactor. Por un lado eso. Por otro lado, cuando llegó el reactor, Bogotá era mucho más pequeño. Entonces, recuerden que, por ejemplo, después del aeropuerto, los que viven en Bogotá, que está Fontibón. Fontibón antes era un pueblo, ahora es un barrio de Bogotá y Fontibón antes era un pueblo. Eso muestra la expansión que ha tenido Bogotá. Entonces, el reactor pasó de estar casi a las afueras, entre comillas, ubicado por la cercanía a la universidad, a estar completamente en el centro de Bogotá. Listo, entonces ahora vamos a hablar de nuestro reactor IANR-1. El reactor tiene 60 años, fue inaugurado el 20 de febrero por el entonces presidente Guillermo León Valencia. Este reactor llegó por un programa que se llama Átomos por la Paz. Ese es un programa que se desarrolló desde los años 50 y que fue icónico, un discurso del entonces presidente Eisenhower. Para ponernos en contexto históricamente, en ese momento estábamos en plena Guerra Fría. La mayoría de aplicaciones que se hacían con reactores nucleares, perdón, que se hacía con las tecnologías nucleares eran aplicaciones bélicas, ¿no? Entonces se hacían las pruebas de bombas nucleares cada vez más potentes, cada vez más destructivas, y algo que rompió ese esquema y por eso fue tan famoso este discurso del expresidente Eisenhower, es que dijo, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a llevarle la ciencia, la tecnología nuclear al mundo, porque antes estaba concentrado todo este conocimiento en la Unión Soviética, en Estados Unidos y quizás otro país, digamos, que pertenezca a alguno de esos bloques, como estaba dividido, ¿no? Bloque occidental y bloque oriental. Entonces, primero es romper eso y llevar las tecnologías nucleares al mundo, pero no con fines bélicos, por supuesto. No se va a hacer que todo el mundo tenga una bomba. Vamos a incentivar las aplicaciones pacíficas de las tecnologías nucleares y la forma más fácil era pues con reactores nucleares. Bajo ese programa de Átomos por la Paz fue que llegó en donación el reactor Espera nuclear ahí. a nuestro país. Al llegar este reactor en el año 65 empezaron las investigaciones, se han tenido diferentes investigaciones en el reactor. Uno de los hitos acá, algunos de los hitos principales están destacados acá, como aplicaciones agrícolas, industriales. Se ha hecho modernización porque ya tiene cierto tiempo el reactor. Se hizo una conversión del núcleo de combustible a bajo enriquecimiento. Eh, el enriquecimiento vuelve y juega, dice la cantidad de uranio 235. El combustible anterior era un combustible tipo MTR con un enriquecimiento al 90%. Ese enriquecimiento es tan alto que si cayera en, digamos, en manos terroristas o en personas con malas intenciones, podían ser suficiente para generar un dispositivo nuclear de explosión. Entonces se hizo el cambio de combustible para bajar el enriquecimiento. Ahora tenemos un combustible enriquecido al 20%. Este combustible no sirve para hacer esas aplicaciones bélicas, entonces desestimula a posibles
personas en actividades terroristas a tener su robo, ¿sí? Entonces, esta es una forma también de seguridad física y es desmotivar a las personas a hacer daño. Al tener nosotros ese combustible anterior, pues podía tener ciertas aplicaciones bélicas, se cambió a este más eficiente y de más bajo enriquecimiento. Se hizo la modernización del sistema de control, la consola del control pasó de un proceso de analógico a digital con unos PLCs que están instalados, que están conectados a los monitores, a los canales nucleares que tenemos y últimamente, en los últimos años, hemos hecho desarrollos de software en diferentes lenguajes, MSNP, en OpenMC se ha intentado mirar algunas características del reactor, ¿no? Estos desarrollos de software van sobre todo para la simulación de los parámetros neutrónicos que tenemos en el reactor. Y les hago propaganda, se espera tener en el mes de septiembre u octubre, no tengo muy claro, un evento, un simposio para celebrar los 60 años del reactor. Entonces, más noticias vendrán en camino al respecto. Bien, entonces ahora sí, en general, ¿qué tenemos del reactor? El reactor tipo de investigación es un reactor tipo triga. Triga viene del combustible, es un combustible inherentemente seguro, no solo por su bajo enriquecimiento, que es de menor al 20%, 19 punto algo, sino que además tiene bueno, una palabra técnica es coeficiente negativo de reactividad por temperatura, que lo que quiere decir es que si el combustible empieza a elevar muchísimo su temperatura, él mismo tiene un mecanismo para bajar la cantidad de fisiones que hace. O sea, este combustible es imposible que llegue a un punto de criticidad, de meltdown, o como sería en español, de derretimiento, que es lo que se presentó en Chernobyl y en Fukushima, donde el calor en la barra hace que se derrita, que se apague. Esto no sucede en nuestro reactor por el tipo de combustible triga. Entonces ese también es otro parámetro de seguridad que nosotros ahí tenemos. Este combustible es imposible que llegue a hacer ese meltdown, como se conoce. No hay una traducción exacta, pero sería como derretimiento del núcleo de las barras. Tiene una potencia de 30 kilovatios, o sea, 30.000 vatios. Es muy bajo para los reactores. Los reactores, digamos, de investigación pueden estar desde cero, o sea, que simplemente alcanzan criticidad, hasta los 6 megawatts, es decir, 6 millones de vatios, ¿no? Creo que en Chile, por ejemplo, es un reactor de 6 millones de vatios. Ya los reactores de potencia, hablamos del orden de 200, 300 millones de vatios o incluso más. En China hay reactores de potencia de 1.2 gigavatios, es decir, son bastantes órdenes de magnitud por encima. Nosotros tenemos un reactor pequeño. Eso también, en los reactores está el enfoque graduado. ¿Qué quiere decir ese enfoque graduado? Que a reactores pequeños las medidas de seguridad nos tienen que ser tan rígidas o tan estrictas, la cantidad de blindaje y demás, por ejemplo, que sí puede tener un reactor como el de potencia. Es decir, no tenemos la misma cantidad de blindaje o las mismas acciones en caso de emergencia que tiene un reactor de 1 gigavatio a uno de 30 kilovatios, ¿sí? En caso de emergencia, por ejemplo, en el reactor, eh, todos los accidentes de base de diseño que tenemos establecen que digamos, el riesgo de exposición radiológica estaría únicamente en el recinto. Como la cantidad de combustible es baja, el blindaje es alto, el reactor es pequeño, todo accidente que ocurra en el reactor sería contenido por el mismo edificio del reactor, es decir, porque tenemos varias barreras de seguridad ahí. Está la vaina de combustible, está la barra misma que es de acero inoxidable, está el agua que es procesada en un sistema de procesamiento que nosotros vemos acá. Este es el tanque desionizador que contiene minerales donde se procesa el agua para su limpieza.
El concreto, como pueden ver, el reactor está hecho por varios anillos. En el anillo inferior son 2 metros de grosor de concreto. Entonces, todo esto contendría, digamos, alguna falla, o, por ejemplo, ruptura de una barra de combustible o fuga de agua, estaría contenido en el mismo recinto del reactor. Entonces, claro, porque hay mucha gente que pregunta, por ejemplo, estando la Nacional tan cerca, van los estudiantes de la Nacional, bueno, hay que preocuparse por algo. No, nosotros tenemos unas rigurosas medidas de seguridad y los accidentes de base de diseño que tenemos están contenidas en el reactor por su baja potencia también. Tenemos 3 barras de control y, como les decía, el refrigerante y el moderador es agua liviana. Este liviana se agrega para decir que el hidrógeno que nosotros manejamos es el isótopo más común, que es el que solo tiene protón y electrón. No es agua deuterada y mucho menos agua tritiada, porque esa agua es radioactiva. Y nosotros recordemos que el agua en el reactor, cuando uno se para aquí en la piscina, el agua funciona como un blindaje. Tenemos 5 metros de altura de agua, 2 metros de diámetro, para un total aproximado de 16 metros cúbicos de agua. Esa agua funciona entonces también como blindaje. ¿Qué más les puedo decir? Sobre la temperatura que alcanza el reactor, tiene un sistema de refrigeración que hace que no haya un cambio, digamos, un cambio medible en la temperatura del agua de la piscina. Para hacer ciertos experimentos, nosotros no encendemos el sistema de refrigeración, tapamos con icopor la superficie. Aquí se ponen unas tablas de icopor e incluso a veces se pone un blackout para evitar la entrada de luz y se pone el reactor a la máxima potencia licenciada, que son 30 kilovatios, durante 6, 7 horas de operación. ¿Cuánto aumenta la temperatura? Pasa de 20 grados a 30 grados centígrados, ni siquiera 30, como 29 grados centígrados y se estabiliza. Es decir, la potencia no es suficiente para calentar aún más el agua. Es decir, que nosotros no tenemos inconvenientes de un exceso de temperatura de agua y demás. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema en el sistema de parados de emergencia. El sistema de parado de emergencias es diferentes mediciones que están unidas a este parado automático. Aquí hay unas termocuplas que se alcanza a ver un poco acá detrás de este tubo. Esas termocuplas son las que miden la temperatura constantemente del agua. Si la temperatura llega a superar los 70 grados centígrados, habría un parado de emergencia, pero como les digo, no hemos tenido nunca más de ni siquiera de 30 grados centígrados. Es simplemente, o sea, ese parámetro de emergencia, de hecho, está de parada de emergencia está bastante alto. ¿Qué otros parámetros nosotros tenemos aquí para el parado de emergencia? Nosotros tenemos un sismógrafo, ¿sí? En caso de un terremoto, de un temblor, porque es bastante, no recuerdo muy bien cuál es el límite operativo para generar la alarma, pero sí sé que es más bajo, que es muy bajo, cualquier temblor lo activa y genera el parado de emergencia. Tenemos parado de emergencia por exceso de potencia. Nosotros medimos la potencia. Aquí se pueden ver esta cámara que está acá. Aquí debajo hay otra y aquí hay otra. Son 3 cámaras que, que están unidas, bueno, a este canal, lo que nosotros llamamos canales nucleares, y esto nos da la medición de la potencia. ¿Cómo se mide la potencia? Como les decía, aquí se genera un flujo de neutrones. Este flujo de neutrones escapa, llega hasta estas cámaras y estas tienen unos detectores, ¿sí? Que son trifluoruro de boro y cámaras de fisión de uranio 235 que generan un pulso o una señal eléctrica que es amplificada para llegar finalmente a la consola de operaciones donde está el operador. Si esta potencia supera el 10% de la máxima, es decir, si llegamos a si alguno de estos tres, cualquiera de estos tres, mide más de 33 kilovatios, inmediatamente hay un parado de emergencia. Aquí arriba nosotros vemos también un monitor de área. Este monitor también tiene un límite de prealarma, que serían 550 microsievert hora, tasa de dosis, que manda una señal, alumbra como un semáforo, entonces alumbra la luz amarilla,
Y ya la siguiente es a 600 microsievert hora. Cuando se alcanza esa tasa de dosis en boca de piscina, inmediatamente hay un SCRAM, o sea, un parado de emergencia. También tenemos de parado de emergencia por monitores, por potencia, por sismo. Bueno, en caso de que se vaya la luz también, hay un parado de emergencia, hay un parado de emergencia manual. Aquí esto que se ve es un botón para hacer parado de emergencia manual. Obviamente también hay otro en la consola de operaciones. No es que tenemos que ir hasta la boca de piscina para pararlo manualmente. Hay otro en la consola y hay otro en el primer piso. Como ven, estos son tres anillos en el primer piso. Entonces tenemos en tres puntos distintos un botón conectado para el parado de emergencia del reactor. Em, Aparte del blindaje, digamos, acá en el núcleo del reactor, que este sería el núcleo, en el centro estarían las barras de combustible, pero estas que ven que tienen un huequito, estas barras que tienen un orificio, es el grafito, son los reflectores de grafito. ¿Por qué le decimos reflectores? Recordemos que los neutrones son una radiación y este grafito funciona como un espejo para esa radiación. Entonces la idea es hacer más eficiente el uso del combustible. Los neutrones que se producen que no escapen. Primero porque pues, por eficiencia necesitamos que hagan más fisiones. Y segundo porque si escapan, bueno, es radiación que puede hacer más exposición a las personas. Entonces esto funciona como un espejo de neutrones, estos reflectores. Estos de acá tienen un orificio para hacer introducción de muestras. Entonces se puede hacer irradiaciones de muestra por tubo en esta parte. Y estos de acá, pues sí, no tienen para hacer introducción de muestras, pero cumplen la misma función de espejo. Ya en el centro, esta foto no veo bastante, pero ya en el centro es donde están unas barras también que entran, un sistema neumático para el ingreso de muestras. Entran por presión de aire. Obviamente, cuando el reactor está prendido, esa tasa normalmente se encuentra entre 500, sí, como entre 450 y 500 microsievert hora, máxima potencia. Es una tasa igual bastante alta para que trabajadores estén aquí. Entonces, durante la operación no permanece nadie en la boca de piscina, los trabajadores están en la consola de operaciones, entonces el ingreso de muestras se hace a través de este sistema neumático, a través de presión de aire, en unos compresores de aire, por la presión ingresan hasta acá, son irradiadas y se devuelve. O antes de iniciar operación, en esta fila que tenemos acá, se ingresa el tubo o los tubos que se vayan a irradiar para su irradiación. Nosotros somos Servicio Geológico Colombiano, entonces el 99% de las muestras que nosotros irradiamos son muestras geológicas. Diferentes comisiones, hay diferentes geólogos que van a recolectar muestras, diferentes zonas de Colombia, traen esas muestras para su caracterización. Como les decía, las fisiones producen o energía o neutrones. Nosotros no hablamos de energía acá, sino de los neutrones, y con los neutrones es que nosotros eh, volvemos estas muestras radioactivas, tienen una radiación característica y esta radiación característica funciona como una huella dactilar. Así podemos hacer un reconocimiento de los elementos que tiene. Esto se llama análisis por activación neutrónica, ¿sí? El hecho de que capture un neutrón la muestra se llama activación neutrónica y esa es la aplicación que nosotros tenemos en el reactor. Me extendí un poquito en esa parte, pero me parecía importante hablar del reactor para los que no lo conocían. Ahora vamos a hablar más como de la protección radiológica en el reactor. Nosotros pasamos la protección radiológica, bueno, por un lado, vemos la definición según el glosario de la OIEA. La protección radiológica es la protección de las personas contra los efectos nocivos de la exposición a la radiación ionizante y medios para conseguir esa protección, ¿sí? Nosotros trabajamos muy de la mano, intentamos alinearnos siempre a las normas de la OEA. El objetivo fundamental de seguridad, es decir, el principal documento que tiene la OEA, donde genera sus
colecciones de seguridad es el objetivo fundamental de proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Aquí ya está incluido en el medio ambiente. En protección radiológica se habla específicamente de personas. Ya en el objetivo fundamental de la seguridad se incluye ahí el medio ambiente. Y finalmente, los tres principios fundamentales de la protección radiológica, que son justificación de la práctica, optimización y los límites de dosis. Entonces, esta es, digamos, como los principios en los que nos regimos en el reactor. Ya, lo que nos regula, yo sé que hay varias resoluciones, hay resolución de transporte, hay resolución de fuentes, pero las que más atañe el reactor nuclear son estas dos. La resolución del Ministerio de Minas y Energía, la 181475, que establece los requisitos para obtener licencias de operación, de parada prolongada, de modificación y desmantelamiento, es decir, de toda la cadena del reactor, desde para poder operarlo y poder desmantelarlo. Aquí también están incluidas los parámetros para cómo obtener las licencias para trabajar en el reactor, es decir, los carnets de protección radiológica que tenemos los trabajadores y las licencias de autorización que son especiales para dos roles, que lo hablaré más adelante cuando habla de los roles del reactor. Y la segunda, esta seguramente sí la conocen más los que trabajan en protección radiológica, la 181434, ¿no? Que habla sobre la protección y seguridad radiológica, que en este momento, si no estoy mal, está en actualización. Bien, entonces, los tipos de exposición según la persona expuesta. Nosotros tenemos dos tipos de exposición. Bueno, habría un tercero que es médico, pero no nos incumbe a nosotros. Entonces acá solo vamos a hablar de dos. Nosotros no tenemos aplicaciones médicas en el reactor. Está la exposición de público y la exposición ocupacional. Entonces nosotros, digamos, toda la protección la hacemos según para el tipo de personas. Para la exposición a público, que es personas que no trabajan en el reactor, y la exposición ocupacional, bueno, que resulta de la exposición a radiación ionizante en actividades del trabajo. ¿Cuáles son entonces estos que están expuestos a exposición ocupacional? ¿No? Entonces, nosotros tenemos dos personas en estas. Primero, el personal del reactor con autorización vigente y el personal en entrenamiento. Esto, de hecho, se agregó hace más bien poco, porque antiguamente las únicas personas, bueno, acá hay dos niveles, voy a primero explicar, digamos, en un nivel administrativo, ¿sí? Del sistema de gestión, toda persona que trabaje en el reactor nuclear se considera TOE y por lo tanto tiene la ERL, riesgo 5, tiene su dosimetría y en los casos de funcionario, pues tienen digamos, el pago para pensión especial. Eso desde un nivel administrativo, pero dentro del reactor, para actividades y demás, antiguamente estaba que solo el personal del reactor con autorización, o sea, esta autorización vigente es autorización del Ministerio de Minas y Energía, ya sea por carnet de protección radiológica, por licencia, la autorización para estar durante la operación. No, porque lo único que estaba contemplado es que ¿quién va a estar durante la operación del reactor? Bueno, pues el personal certificado. Pero ahorita estamos en un proceso de renovación y actualizando documentos. Tuvimos un, un debate ahí importante de, pues el personal en entrenamiento también se tiene que entrenar. ¿Cómo vas a entrenar a una persona para que ocupe uno de los roles en la operación sin estar en la operación presente? Entonces hay que permitirle a estas personas en entrenamiento que también hagan parte de algunas, no tiene que estar permanentemente, pero algunas actividades como parte de su programa de entrenamiento. Entonces esto fue algo que se incluyó, que las personas de entrenamiento también estén, porque cuando acá hablo de trabajadores ocupacionalmente expuestos, es que están durante la operación del reactor en las zonas controladas. Y bueno, ¿cuáles son ahora sí estos roles que nosotros tenemos en el reactor? Empecemos de abajo hacia arriba, el responsable de mantenimiento. Como el nombre lo indica, él está encargado de ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos de los diferentes sistemas y equipos.
Durante la operación no se hacen estos tipos de mantenimiento. Él tiene que estar pendiente, como en el caso de alguna falla y demás, pero no se hacen mantenimientos durante la operación. Ya si se presenta una falla que afecte la seguridad o que impida pues, la operación del reactor, se para la operación, el responsable de mantenimiento revisa a ver si puede solucionarse fácilmente y se vuelve a iniciar, pero no es que se hagan mantenimientos durante la operación. Está el oficial de protección radiológica, él tiene hartas funciones, pero las más importantes es como pues, velar por la exposición a la radiación que tienen las personas que estamos trabajando ahí y además en sus alrededores, porque él también toma monitoreos en las zonas supervisadas alrededor del reactor, porque ahí hay varios trabajadores que son de otros grupos, quizás que en su grupo ni siquiera, por ejemplo, hay personal de otros laboratorios que no manejan radiación, entonces no son considerados TOEs, pero pueden pasar por el pasillo, entonces verificar estos niveles. Está el operador del reactor, que como el nombre lo indica, pues es la persona que opera, que hace el manejo de las barras de control para encender, para mantener el reactor a llevarlo a cierta potencia, mantenerlo y finalmente apagar el reactor. Y el supervisor del reactor, que es la persona pues, encargada de supervisar toda la operación y mirar que cada persona esté en su rol muy atento. Miembros del público, entonces todas las personas que ni hacen parte de esos roles ni están en entrenamiento. Entonces pueden ser personas que están haciendo visitas, pueden ser personas que están haciendo un mantenimiento externo, puede ser personal de apoyo administrativo, personal de otras, puede ser las personas de servicios generales que entren a la instalación a hacer aseo. Por supuesto, esto no se hace cuando el reactor está operativo. Y, pueden ser también, aquí consideramos nosotros personal del público, los inspectores que vienen, ya sea inspectores nacionales que vienen del ministerio o una vez al año vienen del OIEA a hacer inspección de salvaguardia nuclear. Eso es verificar, digamos, el uso del combustible nuclear que nosotros tenemos. Pues sí, para no entrar mucho en detalles, digamos que es así. Y estos inspectores sí pueden estar, son una excepción, son los únicos miembros del público que pueden estar en operación. Los inspectores, ya sean del ministerio o ya sean del Organismo Internacional de Energía Atómica. La clasificación de zonas. Entonces, este es un diagrama, está enfocado sobre todo al segundo piso del reactor. Para los que han ido, esta sería la entrada. Aquí está como el acceso al edificio como tal. A mano derecha es que nosotros entraría. Ay, perdón, mentiras. Sí, no, estoy bien. Esta es la escalera para subir al segundo piso. Estoy bien. Todo este corredor, este pasillo, tanto en el primer y segundo piso, se hace la clasificación de zona supervisada. Y en el segundo piso, aquí a la derecha, están las oficinas del reactor. Estas son diferentes oficinas, todo esto es zona supervisada del reactor. El reactor como tal, bueno, este es el recinto, ¿sí? Y el reactor como tal es este de acá. Aquí está el octágono del blindaje de concreto que tenemos. Aquí en el centro estaría el agua, el núcleo del reactor, ¿no? Y como este es el segundo piso, aquí está, digamos, el puente que une al reactor con la consola de operaciones. Tiene también sentido tener la consola a cierta distancia del núcleo para evitar, pues también, digamos, el exceso de exposición a la radiación. Ustedes saben que entre más lejos estemos, ¿no? Los parámetros de distancia está el blindaje, que aquí tenemos el concreto y el agua, que son nuestro blindaje, distancia, y bueno, y el tiempo de exposición estaría controlado ya pues por un lado por la licencia. Nosotros solo podemos operar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y por otro lado pues el manejo que se le hace a la dosimetría individual de cada uno para ver las exposiciones que hemos tenido. Nosotros tenemos señalización de zonas. La norma dice que los accesos a zonas supervisadas y a zonas controladas deben estar debidamente señalados. O sea, que una persona sepa a la que está a dónde va a ir. Entonces, por ejemplo, este es el control de acceso a las oficinas del reactor, que es una zona supervisada. Aquí al ingreso, también en la puerta de vidrio, que es el ingreso al edificio, como inicialmente puede pasar por este corrector
este corredor que hace parte de una zona supervisada, entonces ahí tenemos la debida señalización. Lo mismo, bueno, esta es la planta eléctrica que tiene el reactor en caso de un apagón. Esta también se considera como una zona supervisada y está debidamente señalada aquí en la puerta. Y por supuesto también están para las zonas controladas. Zona controlada, nosotros estableceríamos, bueno, ya en el primer piso, todo el recinto. Aquí abajo, en el primer piso, estarían los laboratorios de producción de radioisótopos. El nombre viene históricamente que se hacía la producción de radioisótopos ahí. En este momento no se hace, pero está en planes de volverse a hacer esta producción. Y cada ingreso, cada punto de acceso a la zona controlada tiene su debida señalización, así como su debido control de acceso, ¿no? Este es un biométrico facial, solo reconoce, bueno, por ejemplo, al del edificio, las personas que trabajan en el edificio, al de las oficinas, solo personal del reactor, y ya al de la consola del reactor y a las puertas de recinto, solo a las personas que están en licencia de operación. Tenemos un programa de vigilancia radiológica individual, entonces tenemos el nivel de investigación. Se hizo investigación de cuáles son las exposiciones normales que se tienen en el reactor para cada uno de los roles, y con eso se estableció que cualquier nivel arriba de eso, por el nivel por encima, amerita una investigación por parte del oficial de protección radiológica y del supervisor para saber, bueno, cuál es la causa de haber superado estos niveles. Como pueden ver, pues respecto quizá a los que trabajen en otras aplicaciones con fuentes radiológicas, suele ser bastante bajo. Aquí las posiciones a radiación no suelen ser muy altas. Miren, por ejemplo, para el responsable de mantenimiento es 0.17 milisievert al mes. El nivel de intervención en que ya que se requiere una acción reparadora o específica, que se estaría solo en un nivel de exposición crónica o en una situación de emergencia, nosotros lo tenemos establecido en 12 milisievert para cualquiera de los roles, ¿no? Igual estos están muy, muy por encima de los niveles de investigación, sería solo en caso de atender una emergencia. Y finalmente, la dosimetría que nosotros manejamos. Manejamos dosimetría directa, que es como la personal dosimetría personal para cada trabajador. Aquí está, por ejemplo, el dosímetro personal que yo uso, y está la dosimetría directa, así que él ahí mismo da la medición de la dosis acumulada en el dosímetro. Este se utiliza para los visitantes, y en caso de operación, el personal que está en licencia usa ambos, su dosímetro personal y un dosímetro de lectura directa, ¿sí? Para que tener un control de las dosis que está recibiendo el trabajador. Recuerden que en el objetivo fundamental de seguridad se menciona no solo la protección a personas, sino también la protección al medio ambiente. Entonces nosotros tenemos un programa de vigilancia radiológica ambiental. ¿Nosotros qué hacemos? Toma de muestras de suelos en los suelos cercanos al edificio del reactor, uno ubicado cerca de las alcantarillas, otro ubicado cerca de la torre de enfriamiento, otro ubicado cerca de tanques de decaimiento que tenemos. Es decir, que serían los primeros lugares donde se vería unas muestras de productos de fisión en caso de algún accidente. Toma de muestras de frotis, esto se hacen en las barandas del reactor, se hacen en la boca de piscina también, en un mesón de trabajo que tenemos ahí, e incluso en el suelo, en los suelos de los anillos por los que subimos a la boca de piscina, se hacen esas muestras de frotis. Todas estas muestras se llevan al laboratorio de radiometría ambiental, que está ahí mismo ubicado en la Dirección de Asuntos Nucleares. Se hace toma de muestras mensuales del agua de la piscina del reactor, se hacen muestras trimestrales de resina del sistema de procesamiento, y nosotros tenemos unas fuentes ya decaídas que se solían usar como para calibración de equipos y demás, eh, se hace entonces una prueba de estanquidad a estas fuentes radioactivas que nosotros tenemos. Igual son fuentes selladas y, como digo, la mayoría son
son decaídas. Ahí tenemos una de cesio 137, que es la más activa y es la que usamos para hacer verificaciones a los monitores de área, por ejemplo, a los monitores portátiles. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Nicolás, de verdad, por esa presentación. Fue bastante excelente. Nos diste, digamos, como un contexto bastante completo, pues iniciando sobre las especificaciones y el funcionamiento del reactor y la parte de protección radiológica. Acá tengo una pregunta en el chat por parte de Mauricio Franco, que habla de que tiene entendido que ahora piden actualización en radioprotección. No sé si hará referencia a la parte de los carnet que mencionaste inicialmente en la definición del personal. Mauricio, no sé si puedes desarrollar más la pregunta. ¿Estás por ahí? Creo que no. Bueno, la pregunta es sobre los carnets. Sí, Bueno, como sí, actualización. más que actualización, esos carnets tienen una vigencia. La vigencia es de 4 años. Entonces, el ministerio, cuando hace un examen, bueno, primero pues pide evidencias de haber participado en un programa de entrenamiento. Al enviar esas evidencias, si son aceptadas, él cita para un examen eh, sobre protección radiológica, sobre todo para el rol que se va a desempeñar, y ese tiene una vigencia de 4 años. Todos pasan los 4 años, hay que volver a hacer una renovación del carnet. Ok, perfecto, vale, muchas gracias. Yo tengo una pregunta acá que me surge y es desde tu experiencia operando el reactor nuclear, ¿cuál consideras que ha sido como el mayor desafío en la parte de la implementación de medidas de protección radiológica dentro del reactor o digamos cuando tú ingresaste ya habían como un buen fundamento o una buena cultura de protección radiológica? ¿Cuál ha sido como ese mayor desafío que has enfrentado? Bueno, aquí cuento un poco de mi experiencia personal. Mi desafío fue inicialmente que yo no tenía muchos conceptos de protección radiológica, porque yo soy por formación físico-nuclear, trabajé siempre en simulaciones y digamos que siempre habían, bueno, unas pequeñas fuentes para calibrar los detectores de germanio que usamos, pero más allá de eso yo no tenía grandes nociones de protección radiológica, entonces llegar al reactor y ver el manual de protección radiológica, nunca había escuchado que era cultura de seguridad, código de conducta, entonces aprender todas estas cosas fue algo nuevo para mí. Yo desde la teoría, digamos, tenía claro muchas cosas de radiación, de interacción radiación-materia, pero daño biológico nunca había escuchado, prevenciones, no tenía mm, claro nada de eso, entonces eso fue lo que en un principio me costó aprender. Ok, sí, yo creo que cuando estamos siempre en los nuevos procesos, ese es un reto bastante importante. Y otra pregunta, o más que todo como una petición, como qué mensaje, digamos, como que les daría como a los profesionales o a los futuros profesionales que están en esta área de física, ingeniería, que de pronto se están enfocando en el área nuclear en Colombia y pues también teniendo en cuenta todo ese proceso que estamos haciendo con la ley nuclear. ¿Qué mensaje les darías frente a la importancia de la protección radiológica o qué mensaje les quisieras dejar a las personas que se están encaminando ahorita por la parte del área nuclear o de física nuclear? Bueno, primero me gustaría motivarlos a seguir en el área porque me parece que estamos en un momento muy importante, un momento histórico en el país donde visiones que digamos antes generaban pánico y no se hablaba de un reactor de potencia, no se hablaba de más reactores de investigación. Ahora se está tomando muy seriamente, no solo con la ley nuclear, sino también el PEN, el Plan Eléctrico Nacional, habla de la viabilidad de tener energía nuclear en Colombia, se ha hablado de la viabilidad de hacer otros reactores de investigación
ya para generar radioisótopos, sobre todo para aplicaciones médicas. Son temas de discusión que se están dando, que hace tiempo prácticamente era un tabú. Entonces, primero, motivarlos a seguir, y segundo, ya hablando de la protección radiológica, que no les pase como a mí, que no lleguen a un reactor con todas las ecuaciones en la cabeza, pero no tengan ni idea qué es cultura de seguridad. Es muy importante aprender de eso, te da un plus, incluso en la hoja de vida, así tener un diplomado, un certificado de esto, es muy valioso porque laplacianos mucha gente resuelve, pero estas cosas, saberlas, es algo que se omiten, entonces es bueno tenerlo en cuenta. Ok, vale, vale, totalmente entendible. Vale, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias de verdad de nuevo por sacar este espacio y en la parte de, pues para contribuir a la parte de oferta académica de la empresa Ciber. Yo sé que, digamos, tienes muchas ocupaciones y de verdad agradezco este espacio. Desde Ciber, pues desde la parte de oferta académica de Ciber, nosotros también contamos en este momento con un diplomado en protección radiológica, pues ya la primera corte de ese diplomado, pues finaliza ahora en mayo. Esperamos tener inscritos para abrir esta segunda corte pues en unos meses. Así que por favor, si están interesados en seguir con esa cultura de protección radiológica para aplicarla, digamos, en los diferentes ámbitos de la protección radiológica en cada una de sus instituciones, bienvenidos, se pueden contactar con nosotros, pues yo les he enviado correos electrónicos notificando pues la inscripción a este webinar y el link de conexión. Así que si están interesados en el diplomado de protección radiológica que ofrece CiberSAS, pues bienvenidos y acá los esperamos. Nicolás, de verdad, muchas gracias y espero que nos veamos pronto, ¿vale? Que Carlos, a ti tengas, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la asistencia. vale, que tengan una feliz tarde para todos y todas. Voy a detener la grabación. Recuerden que esta la pueden ver en diferido y recuerden diligenciar la lista de asistencia que se encuentra en el chat. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.